El miedo es un pensamiento y un pensamiento lo puedes cambiar. Esto es Invencible. Comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? De nueva cuenta, estamos aquí transmitiendo para ustedes en su programa Invencible. Hoy hablaremos del tema de los miedos. ¿Cómo identificar o cuál es esa razón por la cual tú sientes tanto miedo a algo? Independientemente de la edad que tengas, muchas de las veces llegas a sentir miedo a lo desconocido o algún cambio, a enfrentar algún cambio. El miedo es esa angustia que sientes, esa intranquilidad, esa desconfianza, y puede ser algo real o algo imaginario. Dentro de nuestro cerebro tenemos lo que llamamos el cerebro reptiliano. Su función es tener ese impulso para la supervivencia. Cuando tú sientes miedo, el reptiliano te va a ayudar a generar esa energía suficiente para que puedas correr, para que tus pupilas se dilaten y puedas tener una mejor visión. Cuando estás enfrentando una real dificultad, podemos decir un asalto o algo que implique sentir miedo y correr, tu cerebro está preparado para reaccionar. Muchas de las veces cuando te sucede algo impactante, algún desastre, algún accidente, tú puedes reaccionar con mucha fuerza de momento para poder, no sé, levantar un auto, correr o hacer algo. Cuando tú has vivido experiencias fuertes donde te inculcaron el miedo o te forzaron a hacer algo a través del miedo, cuando te sucede algo que estás viendo quizás a tu pareja demasiado agresivo o demasiado agresiva, y tu reacción es quedarte paralizado, completamente paralizado. No puedes correr, no puedes gritar, no puedes hacer nada, porque ese miedo te controla. Habría que identificar cuál es esa causa que te impide llevar a la acción algo cuando está sucediendo algo realmente grave, o algo que debieras denunciar, o algo que debieras de salirte de esa situación. Actualmente, muchos de los que conocen el tema de neuromarketing, pues saben muy bien cómo enfocar esas estrategias, y algunas de ellas van directas a causar miedo. Por miedo a no sentir dolor, por miedo a no fracasar, por miedo a que no te rechacen, por miedo al que dirán, tú realizas una compra. Esa decisión de compra toma ese mando, ese cerebro reptiliano. Y podemos encontrar miles de descripciones de clases de miedos, desde el miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, al viento, a las arañas, a la pobreza, al fracaso, o también hay miedo al éxito. Cuando tú no tomas acción por ese miedo que te paraliza. Y es demasiado fuerte el miedo al que dirán. Compra cierta marca para que tus amigos o los que te rodean no digan nada o no te critiquen. O para que te acepten en un círculo donde seas tú la persona que llame la atención por el tipo de auto que traes, por el tipo de marca que usas, y te estás olvidando de tu esencia, de por qué no comprarte lo que a ti te gusta sin esperar
o ese miedo al qué dirán los demás. He ahí la diferencia de estar preocupado por el qué dirán. Muchas de las veces también se da ese miedo cuando hay un abuso sexual. El agresor, si es un pequeño, lo intimida diciéndole que va a matar a sus papás, que si habla le va a pasar algo a su mamá, y con ese miedo logra que se mantenga ese secreto. Logra mantenerlo callado mientras ese niño o esa niña no entiende lo que sucede y que realmente no quiere que le pase nada ni a sus papás ni a sus hermanos, y guarda ese silencio. Otro de los miedos inculcados es cuando los padres son demasiado estrictos y que mandan al niño o a la niña por castigo, lo encierran en un cuarto, lo asustan con sonidos demasiado fuertes, de cadenas, de lo que te imagines. Hay cada caso de los papás que dices, no es posible que en esta época aún se den esos casos de tanto miedo. O cuando papá o mamá es demasiado agresiva en casa, también se genera un miedo. Un miedo de que saben que el papá va a llegar a casa y es sentir pavor porque llegó y no gusto porque llegó papá o porque llegó mamá. Porque saben que va a llegar enojado, de mal humor, va a golpear, va a gritar, va a ofender, va a humillar. Y son cosas totalmente desagradables. O en algunas de las veces tú detectas que tu niño o tu niña se orina en la cama y a veces no necesariamente es un problema físico, sino es emocional. Siente tanto miedo a lo que le sucede a lo largo del día o a sentirse solo porque no se siente protegido por los papás que trabajan todo el día, o bien que ha habido un abuso por parte de un adulto y no se atreve a decirlo, o simplemente es un miedo al ir al baño solo, a tener que encender la luz para llegar al baño, o cuando tiene que recorrer un pasillo enorme para llegar hasta el baño. Y a veces es consecuencia del tipo de películas que ven los papás junto con el niño y que se burlan de que si eres tan hombrecito debes de aguantar una película de terror, o si eres tan fabulosa y tan princesa, pues tienes que ver estas escenas fuertes aquí junto a mí. Y no te percatas de la sensibilidad tan alta que tienen los niños. Te sientas a escuchar los noticieros, toda la violencia, todas las enfermedades, todo lo que se transmite a través de los medios de comunicación para generar miedo, y un niño no lo comprende. Un niño realmente lo toma las frases literales, incluso cuando estás bromeando, que le dices en broma, si no comes va a venir el monstruo, si no haces esto te van a robar. Tantas y tantas historias y mitos que les contamos a los hijos para manipularlos o para que hagan algo de lo que tú quieres, que no te das cuenta que a la larga va a tener ese problema. Tiene 50 años y todavía sigue teniendo miedo a la oscuridad, sigue teniendo miedo a los gritos, se va a paralizar cuando escuche alguna fuerte discusión. Y puede ser a lo mejor una discusión por, algún altercado vial, y se paraliza, o ante un jefe demasiado agresivo, porque ese niño aprendió de papá o de mamá que los gritos era tenerse que quedar callado, aguantar, y a veces toleran comportamientos del jefe demasiado bruscos, demasiado exagerados, por ese miedo que los paraliza, por miedo a no perder el trabajo, porque es su fuente de ingresos para mantener a su familia. Incluso a través de los medios de comunicación,
podemos percatarnos qué medicamento están promoviendo. Y entre más intensifiquen ese anuncio, se va a dar que se eleve esa enfermedad. Muchas de las veces, por poner un ejemplo, dan un medicamento para la alta presión sin ni siquiera haber hecho un estudio del nivel de colesterol que traía la persona. El corazón detecta, tu organismo detecta cuando las venas están tan llenas de colesterol, necesita generar más presión para poder llegar a que ese torrente sanguíneo funcione adecuadamente. Y si tú controlas a través de la alimentación ese colesterol, pues no es necesario que te estés tomando tanta pastilla para la presión alta. Pero depende, pues, antes de que un médico te dé un medicamento de por vida, que haya un estudio detrás que verdaderamente lo avale. O cuando tú estás demasiado preocupado por miedo que te vayas a enfermar de tal o cual situación, lo que provocas es que tu sistema inmune baje esas defensas. Vibras en tanto miedo que te haces una presa fácil de cualquier enfermedad, desde estrés hasta somatizar una enfermedad que estás oyendo en la radio, en la televisión. Es importante que a tus hijos también los enseñes a identificar cuáles son esos momentos en que deben de usar su intuición. Si no se sienten a gusto con esa persona adulta, si se sienten incómodos, si no quieren saludar de beso a alguien, respétales esa situación. Ellos detectan cuando una persona les puede hacer daño, pero si tú te enojas o te molestas que porque no es educado o educada con cierta persona, le estás apagando ese sentido de intuición. Y después te preguntas por qué le suceden tantos accidentes, porque mató esa intuición y ya, si tú le dijiste que era un miedoso cuando realmente estaba detectando algo que podía prever, pues va a creer toda la vida que lo que siente es solo miedo. Y no, algunas de las veces estás tú sintiendo esa intuición de no irte por ese camino, no hablar con esa persona, no hacer negocios con cierta persona. Lo intuyes, lo percibes, pero a veces por miedo al que dirán de que te negaste a hacer un negocio con esa persona, inviertes todo y al final resulta ser algo, un aprendizaje demasiado fuerte para ti. Entonces también hay que permitirles a los hijos y a ti mismo usar tu intuición cuando algo te está indicando de que es momento de tomar precaución. Otro de los miedos que se presentan es, tienes un divorcio, te separas de tu pareja y es un miedo con la nueva pareja que llega a tu vida, que quieres controlarlo todo, que quieres saber en dónde anda y no te permites realizar como si fuera de cero esa relación. Tus miedos anteriores, tus situaciones anteriores, hay que sanarlas antes de volver a formar otra pareja. Sería lo ideal. Y si ya la formaste, date tiempo de mejorar como persona para que esa nueva relación sea mucho más agradable para ti y que ambos se disfruten.
Cuando tú tienes miedo o a hacer un negocio o a viajar o compras cosas por pánico, habría que analizar cómo está tu autoestima, tu amor propio, qué tanto te dedicas a complacer a los demás y qué tanto te dejas influenciar por lo que escuchas de los demás. Los problemas que otros viven no necesariamente te tienen que tocar a ti. No necesariamente vas a tener esa misma experiencia. Hay ocasiones de que formas una nueva pareja y tienes hijos y lo primero que te dicen tus familiares o tus conocidos, ten cuidado, va a abusar de tus hijos. A ver, ¿en qué medida es una precaución que debes de tener? ¿En qué medida es esa confianza? ¿En qué medida es esa intuición? Tú sabes y conoces a esa persona y también puedes hablar con tus hijos de que tengan esa confianza de hablarte lo que suceda y de creerles. Porque si no hay ese vínculo afectivo con el hijo, esa puente de comunicación, al rato también sus amistades los pueden poner a hacer un reto, a tomar algún vicio, a hacer algún robo o no sé. Tienes que tener bien fundamentadas esas bases de cuáles son los valores que nadie debe de pasar. Por lo menos unos 3 valores que ellos identifiquen para que nadie pase sobre esos valores. Porque si no te la vas a pasar toda la vida ayudando aquí, ayudando allá y al rato todo el mundo te comete fraude, te traiciona y tú sigues ahí de pie. No, que en qué nivel va a ser tu seguridad, en qué nivel debe de tener tu confianza, tu autoestima, para que si tú te amas no estés dependiendo del amor del otro, no estés dependiendo de lo que digan los demás o que estés con esa angustia y ese miedo de que seguro te va a pasar algo y más porque ya te lo dijo el vecino o la vecina o porque ya lo viste en un grupo de WhatsApp. No, que tu seguridad y tu amor propio te permitan tener la suficiente capacidad de decisión y la suficiente capacidad de intuición. Sabemos que el hemisferio izquierdo es la parte racional y el hemisferio derecho es esa parte intuitiva. Hay que desarrollar esa parte intuitiva a través de ejercicios, de que equilibres esos 2 hemisferios para que conectes tu mente con tu corazón. Otro de los temas que se dan muy frecuentemente en casa es cuando papá o mamá no pone límites. Tiene tanto miedo a que el hijo se enoje que no le dice nada y deja pasar situaciones graves. Más vale 5 minutos, decimos, colorados y no toda la vida pálidos de vergüenza. Y decimos colorados de enojo. Si tú eres como papá, tú eres el guía. Hay veces que quieres ser el super amigo de tus hijos y no, tú vas a hacer ese guía, el que va a poner límites, el que va a impulsar, el que va a motivar, el que va a amar, el que va a creer en sus hijos, el que va a apostar por sus hijos. Pero cuando se dé ese momento de hacer una corrección, hay que hacerla adecuadamente. En tiempo y forma. Hay que hablar con claridad y teniendo esa capacidad y esa firmeza. Si tu hijo te promete que va a cambiar, ok, le das la oportunidad y esa confianza, pero también tienes que tener identificado cuál va a ser esa consecuencia si no cumple con su palabra. Es de suma importancia que tanto tú como tus hijos respeten lo que dijeron. Que la palabra
el compromiso tenga un peso que te ayude a fortalecer sus valores. Los miedos también se dan en pareja. Cuando tú estás en una relación y que no te sientes lo suficientemente abierto a decirle lo que te molesta, lo que no está bien, los resentimientos que llevas acumulados, es básico esa confianza. Tiene que haber confianza de decirte lo que le molesta y lo que no, de encontrar ese punto exacto de manera de decir las cosas, de manera de preguntar, de hablar, de dialogar. Si no hay esa apertura y en cambio tu pareja se enoja, explota, que tienes que ser distinto para poder hablar con esa persona, negociar con esa persona, porque por algo sigues ahí, por algo sigues con esa persona. Y no es correcto que tengas que callarte, amargarte la vida, aguantar una y otra vez, porque hay un límite. Nunca debes de exceder ese límite y nunca debes de pagar el precio con tu salud. Que te enfermes por miedo, por callarte, por resentimientos, creo que no es nada válido hacerlo de esa manera. Dicen por ahí que el cobarde quiere hasta que el valiente lo permite. Hay otro tipo de personas que viven angustiados todo el día desde que amanece hasta que anochece. Pueden ser situaciones reales o irreales, o pueden ser situaciones que vivió en el pasado que ahora están influyendo, o desde sus familiares, de sus padres, sus abuelos, ese miedo que se ha venido inculcando a través de las generaciones. Cuando una persona vive en constante miedo, cuando por ejemplo recibe una llamada de extorsión, se altera, se sale de sí y no puede calmarse, no puede controlarse, se cree todo lo que le dijeron, se bloquea, no corrobora la información, no pide ayuda, va y consigue el dinero como puede, lo deposita, para al final darse cuenta de que era un juego y era una mentira. Y ese estrés que pasó tan fuerte, hay que hablarlo con todos los familiares de que cuando reciban ese tipo de llamadas, pues tengan una estrategia de comunicación, de saber si lo que está sucediendo es real o no. Porque a veces el hijo anda de fiesta y alguien por broma hace esa llamada y no saben las consecuencias de lo que afecta. El que una persona sea demasiado preocupona, angustiosa, el que una persona se altere con la preocupación, la angustia, con ese tipo de situaciones. Te vuelves un blanco fácil. Te voy a dar 6 tips que debes de considerar al momento que sientes miedo. Número 1. Date cuenta de tu respiración. Cuando tenemos miedo, nuestra respiración se acelera y puede ser hasta entrecortada, de que no alcances a jalar el aire. Hay que darse tiempo de primero normalizar esa respiración, respirando profundo, haciendo una pausa, dándote cuenta cómo está tu respiración, sería el primer paso. El segundo tip es que trates temas de autoestima, de amor propio. ¿Qué es lo que te toca hacer a ti? ¿Cuál es ese nivel de quererte a ti mismo y de identificar cuando alguien está abusando de tus buenos sentimientos o de tu poder económico? Que te des cuenta, que tengas, decíamos hace rato, esa intuición desarrollada. A través de un coaching trabajamos en esos temas de autoestima para fortalecerla. El número 3 sería: cambia esos pensamientos. ¿Cómo puedes tú? Hay ejercicios de ir
de ese pensamiento negativo de lo peor, ir paulatinamente cambiando hacia la solución, hacia lo que sí quieres. Haz una lista hay una técnica para lograr eso, de cambiar ese pensamiento que te preocupa, que te angustia, o simplemente párate del lugar, haz un alto, cambia ese pensamiento, date cuenta cuánto tiempo llevas pensando en esa situación que tanto te está agobiando. Porque cada vez que piensas en lo que te preocupa, lo que estás generando son más químicos que te dañan tu organismo y por el contrario te van a acelerar. Número 4. Identifica para qué personas eres importante. Como papá, a lo mejor es importante para los hijos. O eres importante en una organización. Date cuenta para quién eres importante. Y empezando por ti, porque tú tienes que cuidar tu salud. Tú tienes que ver por tu bienestar para que estén bien también los demás, los que sean tus familiares, tus hermanos, tus padres. Cómo tú puedes cuidar de ti. Porque el miedo a lo mejor es una situación para que te sacude, pero para soltar ese pasado, para soltar esas situaciones que te atan. Y número 5. Si tú has vivido experiencias traumáticas muy reales, accidentes, o tú sabes bien qué te has acontecido, de verdad, date la oportunidad de hablar con un experto, con un profesionista, para que ese miedo de esa situación real no te impida vivir y disfrutar de tu presente. Y por último, el número 6. Date cuenta el valor que tiene el sentir paz y tranquilidad en tu corazón. Hay situaciones que debemos de enfrentar, enfréntalas. Aún a pesar del miedo, hay que tomar acción, porque esas situaciones pueden ser para que tú comiences otro estilo de vida diferente a lo que te ha tocado vivir, a lo que estás viviendo. ¿Cómo puedes tú retomar esa paz y esa tranquilidad que tanto te corresponde? Veo tus palabras, escucho tu abrazo y siento tu sonrisa. Comparte este video y dale me gusta. Gracias.